Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recita conmigo. Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí toda pereza espiritual. Toda pereza espiritual. Toda indiferencia. Toda indiferencia. Todo temor. Todo temor. Toda duda. Todo miedo. Todo miedo. Lléname plenamente. Lléname plenamente De tu paz. de tu paz, De tu gozo. De tu alegría. De tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu. A ti, Divino Espíritu, Que eres Dios. Siempre nos acompañas. y siempre nos acompañas. A ti sea el honor. A ti sea el honor, El poder. La adoración. adoración Y la gloria. Por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y empezamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no sé cuántos estuvieron en los dos encuentros anteriores y quiénes no. El material está. Escuchen, este mes, estos 3 encuentros han sido densos. Densos me refiero a que por ahí muchos no están acostumbrados a escuchar documentos de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son muy necesarios, ¿sí? Ahora vamos a hacer un pequeño pantallacito de lo que vimos y hoy vamos a terminar aprendiendo lo que es el ecumenismo. ¿Por qué son importantes estos 3 encuentros que vamos a tener? El primero era a quién le tenía que creer, de acuerdo a la iglesia, ¿no? A quién le debo creer. El segundo era si en realidad esta fe que nosotros hemos recibido es para nosotros solos o es para compartirla o para defenderla, que es el encuentro que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver lo que es el ecumenismo, que tiene que ver con la evangelización. Así que hoy van a ver, prácticamente vamos a estudiar una carta, ¿sí? Del Concilio Vaticano II que se llama Unitatis Reintegratio. Significa la unidad de los cristianos, ¿sí? Pero lo vamos a ver, ¿sí? De acuerdo a lo que dice la letra y no de lo que se dice que dice la letra, por eso que nosotros hacemos apologética. Y la apologética justamente es poder hablar de algo con los argumentos que validen lo que uno dice, si no, queda siempre en cuestiones personales. Y ese es el gran problema que tenemos en la iglesia hoy. Todos pensamos diferente y no puede ser eso así, porque Cristo quiso que todos seamos uno. Bueno, entonces, así como para redondear un poquito nada más, habíamos visto en el primer encuentro en qué creíamos. ¿Y en qué creíamos? ¿En qué deberíamos creer? De a uno, por favor. De uno. En la palabra, en el magisterio Y en la tradición. y en la tradición. Perfecto. Palabra, que eso, la palabra es la Sagrada Escritura, ¿no? Claro, exacto, la Biblia. Perfecto. La Sagrada Escritura. La tradición y el magisterio, ¿sí? La palabra escrita, ¿sí? Que es la palabra del verbo, y el verbo que es Cristo, ¿ok? Que es la escritura, ¿ok? La tradición, que es lo que Dios enseñó a quién, a los apóstoles, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, el que cree y se bautice sabrá que no se condenará, Vayan y lleven el evangelio a todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Bien, esa es la tradición, el mandato de Dios, porque Dios no le mandó a los apóstoles a escribir absolutamente nada, mandó a predicar la palabra, ¿ok? Eso es toda la parte de la tradición, ¿sí? Y de esto nace que el magisterio, que es la enseñanza de la iglesia a lo largo de 2000 años, ¿sí? Que es una enseñanza que está adherida a las dos cuestiones que hacen a nuestra fe, la Sagrada Escritura y la tradición. Y dice el magisterio, lo tienen los materiales, después lo leen, creo que en el numeral 80 y, bueno, no me acuerdo, 86, 87 por aquí, donde dice que tanto la Sagrada Escritura como la tradición tienen el mismo grado de devoción, no una más que la otra. Ojo con eso, Ojo con eso, no es una más que la otra.
Porque para que ustedes tengan una idea, ¿qué se hizo primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué se hizo primero? La tradición. La tradición. O sea, a través de la tradición se escribe la escritura. Y a través del magisterio, que es el único que puede interpretar lo que la escritura quiere decir, luego que dice, estos 73 libros son los libros inspirados por Dios. ¿Me entienden? Porque hay muchos libros que son muy buenos. Tenemos la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, la base de la doctrina católica, ¿y es palabra de Dios? No. Sin embargo, no tiene error. Por ejemplo, la primera carta de un papa que se conserva es la carta de Clemente Romano, cuarto papa de la Iglesia Católica. Se escribe una carta a los corintios. ¿Es palabra de Dios? No. Pero tiene autoridad del magisterio. ¿Entiendes? ¿Estamos ahí? Bien. Eso lo tiene todo en el material. Todo en el material. Después vimos, en la segunda parte, vimos lo que era la apologética. Que la apologética es la defensa de la doctrina, en el caso nuestro, católica. ¿Sí? Y lo que le dije un poquito hace un ratito, para que la apologética sirva, tiene que ser una apologética aplicada en la calidad, y por otro lado siempre argumentativa. Nunca hablar por hablar. O sea, la apologética no es una charla de café. Por eso que la apologética no se da en un café. Se da en un ámbito claramente religioso. Así que bueno, eso es un poquito lo que vimos la semana pasada. Y hoy, para completar esa trilogía que es importantísima, vamos a ver el ecumenismo. Pero lo vamos a ver con el documento, porque yo ahora voy a hacer una pregunta y ustedes me van a responder lo que han escuchado hasta ahora de lo que es el ecumenismo. Después vamos a ver lo que realmente es el ecumenismo. Entonces ustedes van a ver la importancia que tiene justamente formarse. Entonces yo les pregunto a ustedes, el ecumenismo, ¿qué es lo que han escuchado ustedes del ecumenismo? El verdadero ecumenismo, como también se plasma en el Unitatis Reintegratio, es el esfuerzo por intentar la unidad de los cristianos separados bajo el fundamento de la verdad. Unidos, sacar una unidad en la verdad. Que esa verdad se halla solamente en la Iglesia de Cristo. Muy bien. A ver, otro que dé su opinión de lo que has escuchado. Acá no estamos viendo quién dice lo correcto o no lo correcto, sino ver las distintas opiniones que nos ha generado el tema del ecumenismo. Por ahí ustedes veo que están medio aficionaditos todavía, pero no han escuchado más una vez que el ecumenismo es hablar de lo que nos une. No me hagan así con la cabeza. No es que lo que se habla del ecumenismo es, bueno, nosotros podemos hablar, con un judío, pero tenemos que hablar de lo que nos une, no de lo que nos desune, porque lo que nos desune genera una división. Y el ecumenismo es unirnos entre todos. ¿Sí? ¿No es así? ¿No lo escuchamos una vez? Sí. Con los hermanos evangélicos lo mismo, con los hermanos pentecostales lo mismo, etcétera, etcétera. ¿Han escuchado esto o no? Sí. Bueno, algunos sí, otros no. En realidad el ecumenismo es lo que dijo Carlos, pero ahora lo vamos a ver más profundamente. Es un problema, por eso que lo primero que puse acá en esta definición es para que nos centremos más o menos en lo que vamos a escuchar en el documento, ¿ok? Donde el ecumenismo es la búsqueda de la unidad de los cristianos. Eso es lo que es el ecumenismo. ¿A qué se refiere? A todos aquellos que se han separado de la Iglesia Católica, ¿sí? Y bueno, después vamos a tocar una cita de Juan 17, 21, donde dice justamente Cristo, en un diálogo con el Padre, que le pide al Padre este ánimo, ¿no es cierto?, para poder llevar el Evangelio. ¿Para qué? Para que todos vamos a ser unos en Cristo. Después vamos a ver cómo se plasma eso, que es lo más importante. Entonces, en la búsqueda de la unidad de los cristianos, perfecto. Esta unidad debe estar fundamentada en la verdad. ¿Sí? Yo creo que hice un ejemplo, se rieron varios acá.
Cuando yo le dije, mira, que tiene ejemplo del matrimonio, ¿te acuerdas? Tiene ejemplo del matrimonio. Nos llevamos bárbaros, pero no podemos hablar de este hijo, no podemos hablar de política, no podemos hablar de religión, porque si hablamos de eso, chao, es un caos mi matrimonio. Bueno, ese es el falso ecumenismo que vamos a ver hoy. El verdadero ecumenismo es aquel donde la verdad está en primer plano. ¿Ok? Y utiliza el diálogo como herramienta para lograr el objetivo. ¿Cómo hago yo para unirme con el otro hermano? A través del diálogo. El problema es que hoy el diálogo ya no es una herramienta para lograr el objetivo, es el objetivo. O sea, el objetivo es poder hablar con alguien, nada más. O sea, es un diálogo vacío. ¿Ves? El diálogo es la herramienta para lograr la unidad, pero presentando ¿qué? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Y dónde está depositada esa verdad? No sé si lo vimos acá. En la iglesia, 1 Timoteo 3:15, La iglesia es columna y fundamento de esa verdad. Entonces, en definitiva, una buena definición cortita, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con el documento, es que el ecumenismo es la búsqueda de la unidad en la verdad. Unirnos en la verdad, ¿sí? A través del diálogo. ¿Quedó claro eso? Bueno, miren, seguimos. Este es el primer punto, donde la Iglesia pone una condición. Fíjense que la primera condición la vamos a ver en este escrito. O sea, no cualquiera puede entrar en el ecumenismo. No. Solamente los que invocan ¿a quién? A la Santísima Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto se los voy a leer porque los tengo que leer porque esto es lo que dice el documento. ¿Ok? Miren lo que dice. Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II. O sea que es justamente el ecumenismo, el que vamos a ver ahora, no el práctico, ¿sí? Es lo que se había propuesto justamente este concilio que se hizo en el año 1962 en adelante. Miren, dice, puesto, miren las cosas que dice, por favor, hay algunas cositas que yo pongo en negro porque son centrales. Dice, puesto que única es la iglesia fundada por Cristo Señor. Entonces, Cristo tiene una iglesia, no dos, una. Aun cuando son muchas las comunidades cristianas, claro, evangélicos, pentecostales, bautistas, reformados, miles. Entonces dice que una es la iglesia fundada por Cristo, aunque hay un montón de comunidades cristianas, ¿okay? Que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo. En este movimiento de unidad llamado ecuménico participan los que invocan al Dios Trino. Ahí está el punto. El ecumenismo se hace solamente ¿con qué? Con aquellos que invocan al Dios Trino. No con cualquiera. Con aquellos que creen en un Dios, tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no se lo voy a leer, pero se lo voy a leer a ver si lo encuentro rápido, porque hay una cosa que es muy importante. A ver si lo tengo por acá. Y si no se los digo, después lo pueden buscar. Después búsquenlo después. Donde dice que a Dios le repugna, en el documento, después lo buscan, en el mismo punto dice que a Dios le repugna la situación de los cristianos de hoy. Les repugna. Y para todos los cristianos católicos, está bien, ¿no? Si vos sos aquello está bien, si vos sos aquello está bien, está todo bien. Bueno, el documento que es un documento magisterial, dice que a Dios le repugna la separación que existe hoy entre los cristianos. Entonces, acá nos quedan dos cositas en claro. ¿Cuáles serían? Que hay una iglesia, ¿está claro eso? ¿Sí o no? Sí. Una iglesia, y que los que participan en el ecumenismo son aquellos que invocan a un Dios trino. ¿Ok? O sea, la unidad se tiene que generar ahí, porque nosotros no podemos generar unidad con los musulmanes, que tienen un Dios diferente.
¿O no? Ni con los judíos, que no creen en Cristo, tampoco. ¿Ok? Ni con los mormones, ni con los testigos de Jehová, que no creen en Cristo, no creen en la Santísima Trinidad. ¿Ok? No creen que Jesucristo es Dios. Vamos a ir despacito. Miren, esto es muy importante. En el punto 2, yo no les puse todo el documento porque es muy largo, pero también todos los documentos también de la Iglesia redundan también en muchas explicaciones, etcétera, así que tratar de sacarlo lo más interesante. Después pueden leerlo todo, ¿no? Miren, el principio católico sobre el ecumenismo es esto: la unidad y unicidad de la Iglesia son cosas distintas. Son cosas distintas, la unidad de la Iglesia y la unicidad de la Iglesia, que es una, ¿ok? Miren lo que dice. Dice, Cristo, antes de ofrecerse a sí mismo en el ala de la cruz, como víctima inmaculada, oró al Padre por los creyentes, diciendo, escuchen, este es el deseo de Cristo. Por eso que dice este documento que a Cristo aborrece la situación de los cristianos de hoy. Porque justamente fue a la cruz, ¿para qué? Para que todos seamos uno en Él. ¿Ok? Diciendo que todos sean, esto está en Juan 17, 21, que todos sean uno, que todos nosotros seamos uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Y ahí hace unas aclaraciones en el documento que son fundamentales. ¿Cómo el mundo va a creer? ¿Cómo el mundo va a creer si estamos todos peleados? Entre hermanos andamos con perrigatos. Entonces el mundo no puede creer. Porque ¿cuál es ¿qué le llevamos nosotros al mundo? Divisiones, iras, disensiones, peleas. Y el mundo crea que tú me has enviado e instituyó, acá está el punto, miren, acá está el punto, por eso yo esto se los traigo acá a la mesa, porque después que ustedes salgan acá, si creen realmente que la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, es el que interpreta la Escritura, la verdad de las cosas, ustedes no pueden salir más acá diciendo que todo es lo mismo, que no importa nada, que el tema es poder sentarse a hablar con un hermano, etcétera, etcétera. No. Un católico en serio tiene celo apostólico. Tiene el celo apostólico que tienen los apóstoles. ¿Y cuál es el celo apostólico de los apóstoles? El hecho de querer que todo el mundo se salve y siga el conocimiento de la verdad. Nuestro deseo tiene que ser que todos se salven. Ay, pero yo soy testigo de Jehová, yo te amo, hermano, quiero que vos te salves, pero no te vas a salvar si no sigas la verdad, porque no hay salvación fuera de Cristo. Eso está no lo vamos a ver ahora por otro tema, Hechos 4:12. No hay bajo el cielo dado a los hombres otro nombre por el cual se puede salvar que no sea Jesucristo. Entonces nosotros no es que hagamos estas cositas para creer que nosotros somos los fenómenos, estos son los que creen que se salvan. No. Esto es para entender que esa unidad, escúchenlo porque lo vamos a leer ahora. Este prólogo chiquitito se lo dice porque fíjense lo que dice la Iglesia. Entonces a veces le hacemos decir a la Iglesia cosas que la Iglesia no dice. Porque esa unidad, escuchen por favor, en el Rosario todos los días, hoy habrá rezado en el quinto misterio luminoso la institución del admirable sacramento del altar, ¿o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces fíjense lo que dice Unitatis Reintegratio, capítulo 1.2,2, dice que instituyó en su iglesia el admirable sacramento de la Eucaristía, y escuchen por favor, por medio del cual se significa y se realiza la unidad de la iglesia. No hay otra manera. La única manera que haya ecumenismo real es cuando los que no reciben la Eucaristía vuelvan a ¿qué? A hacerse uno con Cristo en la Eucaristía. Esto es medio complicado, pero pongamos en el corazón para ver si podemos entender esto, que es un misterio. Es un misterio lo que les voy a decir, pero está escrito ahí. En la oración del Padre, mira lo que dice: oró al Padre, Cristo, al Padre, diciendo que todos sean uno. O sea que nosotros podemos ser uno o no. ¿Sí, no? ¿Está claro eso? Que todos sean uno nosotros
para que todos sean uno. Como tu Padre estás en mí y yo en ti. O sea que el Padre y el Hijo son uno. Con el Espíritu Santo son uno. El misterio es que nosotros, ya me fui por otro lado, pero bueno, no me lo puedo callar. Nosotros podemos entrar en esa unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Sí, vos, yo, podemos entrar en el misterio de la Trinidad. O sea que nosotros podemos entrar en esos tres. O sea, nosotros somos el cuarto. No. Podemos nosotros formar parte de los tres en uno. Hasta ahora no entendieron uno, pero es muy fácil. Dice Juan 6, 56, dice que el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Por eso que en la Eucaristía nosotros hacemos uno en Cristo. Y si nos hacemos uno en Cristo, nos metemos derechito ¿dónde? En Dios, en la Santísima Trinidad. Por eso que la Iglesia dice perfectamente que esa unidad entre los cristianos, sean de la denominación que sea, ¿sí?, se realiza solamente en un lugar. Porque yo, así como me hago uno en Cristo, si Enzo come a Cristo, él entró en la divinidad de Cristo, y yo también. Entonces, si los dos estamos unidos a Cristo, yo estoy unido a Enzo. Y Enzo a Andrés, y Andrés a Juan, y así, etcétera. Por eso que ese es el misterio, es el gran misterio de la unidad de los católicos. Pero eso ¿dónde se puede realizar? ¿En un café porque nos ponemos de acuerdo en lo que nos queda bien? No hay unidad sin la Eucaristía. Por eso que la Iglesia mismo te dice que esa unidad, primero te dice que la Iglesia instituyó el sacramento de la Eucaristía. Pregunto yo, fíjense el demonio que jodido que es. Hoy estábamos hablando con Sonia, ¿no? Justamente de la Eucaristía. Es central. ¿Quién cree en la Eucaristía? Sí, yo sé que ustedes creen en la Eucaristía, pero hablando de iglesia, ¿cuál es la iglesia que tiene la Eucaristía? La católica. El demonio me va a decir ustedes que el demonio le va a decir a los protestantes, muchachos, vengan a la iglesia católica, que es fantástico, vamos a entrar a la Eucaristía. No, ¿saben qué les mete en la cabeza? ¿Saben qué quieren los católicos? Que ustedes vayan arrodillados ahí a humillarse y entrar a esa iglesia que la gran ramera, la gran verónica, que el Papa es anticristo, etcétera. Así trabaja el demonio. No coman eso, que eso es un símbolo, no es, ahí no está el cuerpo, no está la sangre de Cristo. Pregúntame yo una cosa, ¿qué le dijo Jesús a Adán y Eva? Coman de qué árbol. Coman de cualquier árbol. Menos de este. ¿Qué dijo el demonio? Come de Papá, ¿qué problema tenés? Come de este también. Comimos de ese árbol y ¿qué pasó? Entró el pecado. Romanos 5:12 dice, entró el pecado y con el pecado que entró la muerte. Perfecto. Viene Cristo, el Cordero de Dios, ¿no? Esto suena agregadito que no lo puedo dejar de decir. Viene Cristo, va a la cruz. ¿Sí? ¿Y qué dice Cristo? Cómanme. Porque si ustedes comen de mí, de este cuerpo y de esta sangre, van a recuperar la vida que perdieron comiendo de allá, ¿me entendés? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Cristo es el árbol de la vida, que también estaba en el paraíso. ¿Y qué dice el demonio? No coman de ese árbol. ¿Por qué no le dijo a Adán y Eva, no comas de árbol como dice Dios, no comas porque de ese árbol vas a morir si comes? Allá le dijo que coma, y esto es la muerte. Y acá que Dios te quita la vida, con el árbol de la vida, digan que por 22 y 18 de Apocalipsis van a ver que Cristo es el árbol de la vida. Cristo dice, coman de este árbol ahora y van a vivir. ¿Y qué dice el demonio? No. Y ese árbol no coma. ¿Y qué hace el hombre? No come. Entonces, ¿qué pasa? Permanece en la muerte. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Por qué es importante la Eucaristía? Todo el ecumenismo se significa en la Eucaristía. ¿Que está dónde? En la única iglesia de Cristo. Si quieres saber cuál es la iglesia de Cristo, es muy fácil, la que tiene la Eucaristía. Sencillito. Bueno,
¿Se entendió más o menos? Esto son cosas que las podemos entender, el tiempo nos va abriendo el corazón para que podamos entender cómo puede ser esto de la Trinidad. ¿Sí? Que se explique así de sencillo. Pero es un misterio. Dale, seguimos. Vamos a explicar esto. Los hermanos separados, miren, yo no voy a explicar esto de una. El ecumenismo se hace con aquellas iglesias que se separaron del tronco, que es la Iglesia Católica. Luteranos, anglicanos, presbiterianos, calvinistas, bautistas, reformados, etcétera, etcétera. ¿Sí? No con las sectas. Con las sectas se puede usar la apologética, hay que hacer la apologética. Pero ojo con el tema del ecumenismo. Eso ya es más complicado. Pero el ecumenismo en sí, en principio, se hace con ¿quién? Con las iglesias que salieron de forma directa de la Iglesia Católica. ¿Sí? Aquellas iglesias que aparte de profesar a un Dios trino, en algún momento también han tenido la sucesión apostólica, etcétera, etcétera. Miren. Dice, los hermanos separados, sin embargo, ya particularmente, ya sus comunidades y sus iglesias no gozan de aquella unidad que Cristo quiso dar a los que regeneró y vivificó en un cuerpo, ahora lo explico, y en una vida nueva, y que manifiestan la Sagrada Escritura y la tradición venerable de la Iglesia. O sea, te está diciendo que algo bueno hay ahí, pero que desgraciadamente se han separado. ¿Sí? Y está empezando a hablar del cuerpo, ahora lo vamos a explicar también. Y dice, y esto es interesante porque son todas, no sé si ustedes se dan cuenta, son todas definiciones fuertes y serias y concretas. Por eso que en el ecumenismo un hablar bonito para que el otro no se ofenda o lo que fuera, genera conflictos nada más. Porque fíjense una cosa, a mí me pasa, por ejemplo, yo por ahí agarro y digo, bueno, pero la verdad es católica. Yo, pero ustedes, ¿cómo se puede? La verdad de ustedes la que vale, la verdad mía no vale. La verdad es una, chicos. La verdad es una, no dos. ¿Me entienden? Y es así, desgraciadamente. Y la verdad es Cristo, y es uno. Entonces, fíjense lo que dice el documento, y es muy importante, porque miren lo que dice, solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de la salvación. No es lo mismo estar acá que estar acá. Puede conseguirse, escuchen, la plenitud total de los medios salvíficos. ¿Qué te está diciendo ahí? ¿Que solamente la Iglesia Católica, el que está en la Iglesia Católica se va a salvar, los que están afuera? No dice eso, lo que acabo de leer. Lo vamos a explicar para que quede clarito. Miren lo que dice, solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general para todos, no para los católicos, para todos, de la salvación, puede conseguirse la plenitud. O sea, en la Iglesia se puede conseguir la plenitud total, pero también hay medios, así lo dice en otra parte el documento, que hay medios de gracia fuera de la presencia visible de gente en la Iglesia. Porque yo, por ejemplo, le hago una pregunta. Ustedes tienen, por ejemplo, un pentecostal y está bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él tiene un medio que recibió y es válido, que es el bautismo. ¿Y el bautismo es un medio de gracia, sí o no? Sí. ¿Le alcanzará para la salvación? No sé. Ya Dios es el encargado de eso, no soy yo. Por eso que dice la Iglesia que si bien hay medios de salvación de gracia por fuera, ojo, ¿por qué? Porque solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de la salvación, puede conseguirse la plenitud total de los medios salvíficos. Entonces, si yo soy un tipo racional, ¿sí? ¿A dónde me voy a ir? Me quedo en el lugar que más seguro puedo estar. ¿Sí? Después de otras cosas que ya lo vamos a ver cuando veamos la salvación del hombre, donde el hombre tranquilamente se puede condenar sin problema. ¿Entendés? Es una decisión propia. Miren cómo dice. Y acá está el tema. ¿Por qué? Porque dice, creemos que el Señor entregó
todos los bienes de la nueva alianza a un solo colegio apostólico, que eso es lo que vimos el otro día, cuando vimos con el catecismo y Dei Verbum, donde esta revelación tiene que haber alguien fuera de este libro. Este libro no puede decir por sí mismo, yo soy la verdad. Es una idiotez. Porque si no, escuchen una cosa, viene un musulmán y dice, el Corán. ¿Por qué sabe vos que el Corán es palabra de Dios? Y porque el Corán lo dice. ¿Qué dice? ¿Cómo un libro puede decirse a su vez que eso es verdad y nosotros creerlo? Eso es lo que le pasa a los protestantes con la famosa sola escritura. Creen que lo que dice allá en el libro, como es inspirado por Dios, es suficiente para que todo el mundo crea que es inspirado por Dios. No, para nada. Se le dio el ejemplo hoy. Por eso que Dios dejó al Espíritu Santo, no al Papa, no a los obispos con una inteligencia superior, porque tiene una inteligencia superior, entonces van a interpretar y nos van a escribir todas estas bellezas que estoy leyendo. No. Dios dejó a ellos, sí, por supuesto, a los obispos, a los apóstoles en principio, les dejó que el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo les aclarara a ellos, sí, la verdad revelada. Por eso que desde ese punto de vista, claro, son ellos, en los concilios, ¿sí?, donde definen lo que nosotros tenemos que creer. ¿Pero por qué? ¿Porque tiene una mente superior? No, tiene la misma mente que nosotros, pero tiene la inspiración ¿de quién? Del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se manifiesta en cada uno de nosotros para llevarnos a una vida correcta. Pero cuando estamos hablando de la revelación de Dios, del depósito de la fe, le habla a la iglesia como jerarquía. Ojo con eso, porque con esto de que hoy por ahí la gente dice que a mí el Espíritu Santo me dijo, no. El Espíritu Santo, si te habló de doctrina, te cuento que ya no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Espíritu Santo, es otro espíritu, vas a saber cuál es. Bueno, miren qué bonito. Miren cómo sigue la historia. Dice, creemos que el Señor entregó todos los bienes de la nueva alianza a un solo colegio apostólico, a saber, el que preside Pedro, ¿ok? Para constituir, escuchen por favor, un solo cuerpo de Cristo en la tierra. Y escuchen porque esto es central. Dice, al que tiene que incorporarse totalmente todos los que de alguna manera pertenecen ya al pueblo de Dios. Y esto es central. Cuando nosotros predicamos esto, yo tengo más problemas con los católicos que con los hermanos separados cuando predico esto. Y sí, como que tienen que entrar a la iglesia. ¿Desde cuándo? ¿De cuándo hay que predicarle a la gente para que entre a la iglesia católica? Desde siempre. Porque como vimos recién, la iglesia católica tiene la plenitud de los medios de salvación. Entonces nosotros tenemos que tener el ánimo necesario para ayudar a esa gente para que entre a la iglesia. ¿Por qué? Porque si bien ya son pueblos, lo acabo de leer, son pueblos. ¿Por qué son pueblos? ¿Por qué son pueblos? Porque tienen el bautismo. Porque tienen el bautismo. Entonces también son hijos de Dios, ¿o no? Son hijos de Dios, ¿sí? Pero son como el hijo pródigo. Se fueron. ¿Y qué está esperando el padre? Que el hijo pródigo vuelva. Porque ¿dónde está la seguridad? En su iglesia, en su casa. Y la iglesia es la casa de Dios vivo, por el único fundamento de la verdad. Entonces, ¿dónde mejor va a estar un hijo que ahí? Por eso que la iglesia no los desecha, no dice, no los desecha, al contrario. Al contrario, los anima ¿a qué? A que vuelvan ¿a qué? A la iglesia. Para que no solamente gocen de la gracia que se les dio a través del bautismo, sino que gocen de la gracia que la iglesia le da, ¿con qué? En la liturgia, con todos los sacramentos. Que es la única forma que se recibe la gracia. La gracia no viene de un arbolito y no se compra en el kiosco. La gracia Dios instituyó en la iglesia, ¿sí? No solamente el sacramento de la Eucaristía, 7 sacramentos que son fuentes de gracia. ¿Me entienden? Bueno, ¿quedó claro que estas cosas? No son ideas. No son ideas de ese que les gusta hacer por los créditos. No son ideas. Esto es lo que piensa la iglesia. Y yo como católico tengo que pensar cómo piensa la iglesia. ¿Y cómo tengo que trabajar en función de esto? Como la iglesia me manda. Y así de sencillo. O sea que dice acá que al que tienen que incorporarse totalmente todos los que de alguna manera pertenecen ya al pueblo de Dios. Y bueno, ¿y cómo van a entrar? ¿Cómo? Vamos a una convocatoria, como cuando hacemos para como un asado.
No, hay que llevarle a Cristo. Después ellos tienen en su voluntad lo que quieran decir. Sigamos. ¿Me van llevando hasta acá o no? Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Bueno. Es que si podemos entender todas estas cosas, después cuando empezamos a ver la Santísima Trinidad, que Jesús es Dios, la Iglesia, etcétera, etcétera, lo van a poder entender, pero hay que entenderlo a la luz de lo que dice la Iglesia, si no, En este punto, miren, esto es importante, esto es importante. Esto es un agregado, si lo pongo, esto corre por cuenta mía. Que el ecumenismo implica conversión. El ecumenismo implica conversión. Alguien se tiene que convertir. No somos dos que nos ponemos de acuerdo para hablar las cosas lindas y lo dejamos. No. Hay que generar una conversión. ¿Y de dónde sale esa conversión? De aceptar la verdad. Así es fácil. De aceptar la verdad. Miren lo que dice. En el capítulo 1 seguimos en el 4.4, dice, todos finalmente, bueno, aquí hay varias cosas que yo no puse, bueno, no podemos, ¿no? Por supuesto que estamos hablando que hay una predicación, sentarse en una mesa y hablar de las cosas de Dios a la luz de ¿qué? De la Escritura, porque como ellos no creen en la tradición de la Iglesia, yo no le podía hablar a una iglesia que está separada de la Iglesia Católica, no le podía hablar de la tradición de la Iglesia, porque no la creen. No le puedo hablar de San Irineo, del patrón de Armas, no le puedo hablar porque no cree. Entonces yo, cuando hago una charla con una persona así, tenés que poner tu conocimiento en función de lo que los dos aceptan como norma de autoridad. Entonces, con los hermanos separados, ¿cuál es la norma de autoridad que ellos aceptan? La Escritura, solamente la Escritura. Nosotros no, nosotros aceptamos la Escritura, la Escritura, la tradición y el magisterio. Pero yo no puedo ir a ellos a querer enseñarle algo con lo que no aceptan. Por eso es importante aprender, porque yo con ellos te ubico en esto nada más, solamente. Y este es el problemita, porque ellos saben, no es que sepan más que nosotros, no saben más que nosotros, pero saben los aspectos necesarios para callarte la boca y mandarte a tu casa con serios problemas. En vez de evangelizar vos, te evangelizaron, te llenaron de dudas y posiblemente te vayas a jugar al protestantismo del catolicismo. Esa es la norma, ¿sí? Dice la Escritura que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Ojo, miren cómo sigue. Dice, una vez nos sentamos, examinamos su fidelidad a la voluntad de Cristo con relación a la iglesia, o sea, ¿de qué hablamos con el otro? ¿De la iglesia? Contame cómo es tu iglesia, yo te cuento cómo es la mía. Mostrarme tu iglesia en la Escritura, yo te muestro la mía. Entonces, una vez que nos analizamos, hacemos un examen de conciencia, no del pecado, sino de la voluntad realmente de encontrarme con la verdad, y como es debido, como debería ser, que no ocurre muy poquito, pero como es debido, emprenden animosos la obra de renovación y de reforma que conduce al bien de la equidad y de la verdad, de la concordia, de la colaboración, del amor fraterno y de la unión. Por eso que yo ahí arriba puse que el ecumenismo implica la conversión de alguien. De alguien. Alguien tiene que convertirse, porque no hay dos verdades. No puede haber dos verdades. Si yo tomo un café y digo, este café, ¿está frío o está caliente? No puede estar frío y caliente, o puede estar frío y caliente. Aunque ustedes no crean en cuestiones de religión, parece que sí. ¿Me entienden? No, pues está frío, depende, y si está caliente, depende. No, ¿está frío o está caliente? ¿Entiendes? Entonces, bueno, cuando hay un proceso ecuménico, ¿sí? Tiene que haber necesariamente, para que ese proceso ecuménico llegue a un fin, ¿sí? Tiene que haber una voluntad de conversión de alguna de las partes. ¿Ok? Y miren cómo dice ahora, superados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica. ¿Se dan cuenta que todos se centran en la iglesia? Superados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los cristianos, escuchen,
Esto es ecumenismo puro. Esto es ecumenismo, lo demás no es ecumenismo. Esto es charla, diálogo de café y gastar saliva. Para nada. Miren, todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía. Ese es el punto. O sea que si esto algún día ocurre, ¿qué va a ocurrir? Porque Dios lo quiere, ¿sí? Poco empeño le estamos metiendo nosotros para que esto ocurra, ¿sí? Pero va a ocurrir, algún día va a ocurrir. Te dice que para que se llegue adelante con el ecumenismo, ¿sí? Todos debemos congregarnos en una única celebración de la Eucaristía. ¿En dónde? En tal iglesia que ahora hace la Eucaristía como si fuera un teatro, como hace la Iglesia Católica. Nosotros no hacemos teatro. El protestante hace la Cena del Señor. Y es un teatro. Hacen lo mismo que hacían los judíos en otra época, pero no creen que ahí está en el cuerpo ni en la sangre. Reviven un hecho. Pero acá hay una realidad. Acá se hace presente Cristo. Por eso te dice que esa celebración, ese ecumenismo, en esa única celebración de la Eucaristía, ¿sí? Se debe hacer en orden, escuchen, a la unidad de la una y única iglesia, a la unidad que Cristo dio a su iglesia, porque Cristo dio a ser iglesia, ya lo vamos a ver cuando veamos la iglesia de Cristo, desde un principio, y que creemos, escuchen, esto es palabra de la iglesia, y que creemos subsiste indefectiblemente en la Iglesia Católica de los siglos. ¿Me entienden cómo es? Por eso que el protestantismo no quiere plegarse al ecumenismo. ¿Por qué? Porque creen, o el demonio, ¿no? Actúa, trabaja, y le hacen creer que nosotros queremos ser una iglesia más grande porque venimos en decadencia, etcétera, etcétera. Entonces queremos que todos vengan a la Iglesia Católica como si fuera la salvación una cuestión de números. Y si la salvación, si viene mejor en comunidad, la salvación es personal. El que se salva se condena uno. Así de sencillo. ¿Entienden? Entonces, todo este proceso ecuménico, yo les digo esto porque más de uno está pensando ahora situaciones que han pasado, que han escuchado, o conceptos que traen ya de afuera, ¿me entendés? De que el ecumenismo bueno, la belleza. No. Bueno, el ecumenismo es esto, que algún día todos los cristianos nos congreguemos en la única Eucaristía, en la una y única Iglesia de Cristo, que efectivamente es ¿quién? La Iglesia Católica, que tiene que dominarla, que es una de las características por las cuales nosotros sabemos que es la verdadera Iglesia de Cristo, que ha aguantado 2000 años a pesar de los católicos, a pesar de nosotros. Sigamos, miren cómo sigue esto. Y ahora voy a explicar acá lo que yo les vengo diciendo desde hoy. Ahora voy a explicar acá justamente lo que es el falso ecumenismo, el que pulula por todos lados. Y lo dice la misma carta. Pero miren una cosa, en vez de los católicos llevar adelante este ecumenismo que vimos, lleva adelante, no digo la iglesia, no, la iglesia no, pero muchos de nosotros, llevamos adelante que este falso irenismo, irenismo significa paz, ¿sí? Falso irenismo significa falsa paz. Vuelvo al ejemplo del matrimonio. Estamos en paz, está todo fenómeno, hasta que hablas del temita que no tenés que hablar. Cuando hablas de ese temita, chao, hace 3 días sin mirar la cara a tu mujer, pues tu mujer 3 días sin prepararte ni un mate. ¿Me entienden? Esa es la falsa paz. En lo ecuménico van a ver lo que es, porque lo vamos a leer. Miren lo que dice. Y después les voy a dar un ejemplo de ecumenismo real. De hoy. Ecumenismo real. Lo tengo acá, después lo voy a leer. Miren. Dice. Ahora nos pasamos al capítulo 2. En el punto 11.11. Dice. En ningún caso. Porque después está esta, ¿no? Yo recibo muchas objeciones con eso, ¿no? No, pero la forma, ¿viste? La forma, ¿no? Que no es un proceso. No, porque
Yo hablo con Paola hoy, yo no sé si mañana voy a poder hablar con Paola. Entonces el tiempo de hoy que yo tengo para hablar con Paola es un tiempo precioso para hablar de Dios. Y que dé lo que tenga que dar. Por eso que el documento va a decir una cosa que es fantástica. Por eso como vos tenés documento, porque tengo que ser a la manera de que los demás quieren que sea, si yo tengo que ser como la iglesia me manda a hacer. Y en el aspecto documental, ¿cómo se manda a hacer la iglesia? Escuchen qué dice. En ningún caso es ningún caso, ¿no es cierto? No, pero sí. No. La iglesia dice en ningún caso. ¿Qué significa en ningún caso? En ninguno. Ay, pero es muy jovencito. En ningún caso. Ay, pero es muy viejito. En ningún caso. Ay, pero está enfermito. En ningún caso. ¿Qué tienen por ningún caso? O sea, porque si no el documento diría en ningún caso, a excepción del caso que Pablo propuso. Pablo no propuso ningún caso, y la iglesia dice que en ningún caso, porque le digo, que empezado este tipo diciendo en ningún caso, porque miren cómo sigue la escritura, dice, en ningún caso debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos, el sistema de exposición de la fe católica. Entonces nosotros hablamos con el protestante y cuando nos dice que ellos tienen la Santa Cena del Señor, y le decimos, ¡ay, bendito! Nosotros también tenemos la Eucaristía. La ponemos en el mismo nivel. No tiene nada que ver. Son cosas que el agua y el aceite no tienen nada que ver. Entonces nosotros no estamos exponiendo la fe católica. ¿Me entienden? Miren cómo sigue. Es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. Por eso que ustedes tienen que estar acá. Y Dios los ha traído acá. ¿Para qué? Para que aprendan qué. La doctrina. ¿Qué van a exponer si no saben la doctrina? ¿Qué vas a exponer si no saben la doctrina? La iglesia te dice que es necesario exponer con toda claridad la doctrina. Vamos a ver para qué. Dice, y acá lo explica, miren esta frasecita es terrible. Dice, nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo. Hablar de lo que nos une. Es una falsa paz. No existe. Por eso que ahí dice que la doctrina católica tiene que ser expresada en su totalidad. ¿Saben por qué? Y esto se lo digo por experiencia. Porque a veces los católicos creemos que somos nosotros los que convertimos. Entonces, a ver, ¿cómo es? Vamos a poner un ejemplo. Bueno, ¿cómo te llamas? Emiliano, ¿cómo te va? Muy bien. Vamos a tomar el ejemplo a Emiliano. Resulta ser que yo conozco mucho a Emiliano por un amigo, etc. Entonces, y Emiliano es medio introvertido, y Emiliano esto. Entonces yo quiero utilizar mis capacidades psicológicas para ver cómo hago yo para que a él le llegue la palabra de Dios. Entonces pues pienso, hasta que lo agarro a Emiliano, hablamos ahí, el Emiliano me escuchó y nunca más apareció. No le interesó, porque no le fui a hablar en nombre de Cristo, le fui a hablar en nombre mío. Entonces la palabra a Emiliano no le llegó, porque el problema es el siguiente: el que convierte no soy yo, chicos, el que convierte es Cristo. Y Cristo convierte en la medida de que Emiliano abrió su corazón a la escucha de la palabra. Y cuando abrió la puertita, ¿no vieron que dice que siempre Jesús está en la puerta y llama? No escuchó mil veces, está ahí, está esperando que vos abras el corazoncito así cachitito para que él pueda entrar. Ya está. No es tu capacidad, porque si no, solamente los doctos tendrían la capacidad de evangelizar. Fíjense los doctos, Pedro, pescadores, gente de puerto. Eso eligió Jesús. ¿Por qué? Porque cuando se iban a predicar, habían recibido el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los llevó a decir lo que tenían que decir y convertir lo que tenían que convertir. Esto pasa lo mismo con nosotros. Eso es central. Pero cuando vos no crees en Dios, crees que convertís sos vos. Entonces, ¿qué le va a decir al hermano? Convertite. Yo le hago una pregunta: cuando empieza la cuaresma, ¿qué es lo que celebramos? ¿Qué celebramos? ¿Qué nos pusieron en la frente? Ceniza, ¿qué significa? Del polvo venís, al polvo te vas, hermano. Sos polvo. Convertite y cree en el Evangelio, porque si no vas a resultar nunca más del polvo, te vas a convertir en polvo y ahí te vas a quedar. ¿Me entendés? Pero eso parece que es un buen encuentro, se llena de gente, no viene nunca a misa, pero ese día es hermoso. ¿Me entendés? ¿Qué hace la iglesia? Le llama conversión. Le llama conversión.
Punto. Después vos decidirás si te querés convertir o no te querés convertir. Problema tuyo. ¿Sí? Entonces acá te dice la misma iglesia que nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso iranismo. ¿Ok? Escuchen, que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica. ¿Se dan cuenta que la doctrina es el depósito de la fe? No se puede decir esto es bueno, esto es malo, esto es una sola cosa. Por eso se dice acá que no se puede desvirtuar la doctrina católica y oscurecer su genuino y verdadero sentido. Y miren cómo termina esto, dice, la fe católica hay que exponerla al mismo tiempo con más profundidad y con más rectitud para que tanto por la forma como por las palabras pueda ser cabalmente comprendida también por los hermanos separados. O sea que a los hermanos separados se les predica la palabra del Señor. El ecumenismo, si lo voy a leer, es muy bonito. Para que ustedes vean lo que es realmente el ecumenismo. Esto aplicado a una religión, pero bueno, después el ecumenismo aplicado a las personas, que es lo mismo. Dice, un ejemplo de lo encontramos en la masiva conversión de los anglicanos que han regresado a la comunión plena con la Iglesia Católica, ¿no? ¿Por qué? Porque aceptaron una constitución apostólica, ¿sí?, que se llama Anglicanorum Coetibus. Y miren lo que dice, por medio de la institución de los ordinariatos personales, conservan elementos cruciales de espiritualidad. O sea, la espiritualidad que ellos traen no es que sea mala, la conservan. No hay ningún problema. De liturgia, hay algunos elementos de liturgia que ellos conservan, que también lo conservan. Dice, disciplina, que forman parte del patrimonio anglicano, que ya tiene casi 500 años. ¿Sí? Pero escuchen que acá está el tema. Este es el ecumenismo, dice, pero a su vez, dice, aceptan la fe católica en su integridad y reconociendo la primacía jurisdiccional del Papa, la jerarquía, estando sujetos, escuchen, a la Congregación para la Doctrina de la Fe y a los demás dicasterios de la curia romana según sus competencias. ¿Entienden? Eso es el ecumenismo. Por eso que yo ahora, ¿en qué participan? En lo central, que es ¿qué? La Eucaristía. ¿Me entienden? Eso es el ecumenismo, puro. Y para ir terminando, después podemos preguntar unas preguntitas, para ir terminando, hay dos cartas, ¿sí?, que las vamos a leer acá, de este tiempo, del Concilio Vaticano II para acá, donde nos explican un poquitito, Juan Pablo II, en esta carta muy linda, se llama Unum Sin 18, bueno, en el capítulo 18, 31, 38, se lo sapé, que significa que sean uno. Y miren lo que dice, es muy lindo, dice, basándose, dice, en una idea que el mismo Papa Juan XXIII, el que abre el Concilio Vaticano II, ¿sí?, había expresado en la apertura del concilio. El decreto sobre el ecumenismo menciona el modo, escuchen, menciona el modo de exponer la doctrina entre los elementos de la continua reforma. No se trata en este contexto, escuchen, de modificar el depósito de la fe. No se trata de predicar la palabra y buscar la vuelta para que al otro le guste lo que puede estar diciendo. No, eso no tiene nada que ver. No se trata entonces, en este contexto, de modificar el depósito de la fe, de cambiar el significado, escuchen, de cambiar el significado de los dogmas. Ustedes van a ver, y lo pueden haber experimentado, que muchas veces no queremos sacar la Virgen porque no, viste que hay hermanos separados, no va a hacer cosas que se sientan ofendidos. Escondemos la Virgen, escondemos esto, escondemos lo otro. Lo han experimentado, ¿no? Es tristísimo, es tristísimo. Miren lo que dice Juan Pablo II, dice, de cambiar el significado de los dogmas. Los dogmas, son verdades reveladas, lo vimos la semana pasada, son verdades reveladas por el Espíritu Santo a la Iglesia.
que la Iglesia nos propone a nosotros, ¿para qué? Para que lo creamos con el propósito de la fe. De adaptar la verdad, escuchen, a los gustos de una época, lo que le estaba diciendo a todo el tiempo. Adaptar la verdad católica, y bueno, ¿viste? Pero ahí la época, la verdad siempre es la verdad. La palabra de Cristo, el alfa, el omega, el principio y el fin. Va a pasar la tierra, pero mi palabra va a quedar inmutable, porque son para todas las generaciones. Cristo no habló para aquella época, habló para siempre. Miren, dice, de quitar ciertos artículos del credo con el falso pretexto de que ya no son comprensibles hoy. Yo no sé si ustedes saben, los famosos filioque, si hay un problema que tenemos con los ortodoxos, y un problema seriosísimo. En el año 1054 la Iglesia Católica se separa de la Iglesia Ortodoxa. Hubo ahí unas historias, ¿no? Pero la separación más grande que tenemos con la Iglesia Ortodoxa es que ellos creen que el Espíritu Santo solamente proviene del Padre. Y el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Y ese es el objetivo, y ese es el impedimento más importante doctrinal por el cual la Iglesia Ortodoxa no se vuelve unir con la Iglesia Católica. Y está encima. ¿Me entienden? ¿Por qué les cuento esto? Porque la fe no se negocia con la doctrina. No se negocia con la doctrina. Y eso es lo que hacemos nosotros a veces, con tal de quedar bien con alguien que no. O porque no sabemos, o porque no queremos, entre comillas, hacerlo sentir mal. Dice, la unidad querida por Dios solo se puede realizar, escuchen, en la adhesión común al contenido íntegro de la fe revelada. En materia de fe, y esto es clarísimo, miren, en materia de fe, una solución de compromiso está en contradicción con Dios, que es la verdad. Clarísimo. Seguimos. Y les muestro que esto es muy importante porque a veces utilizan mal Dignitatis Humanae de Pablo VI para decir que, bueno, no era cualquiera. Pablo VI abrió una caja de Pandora, que es la libertad religiosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Como nosotros estamos acostumbrados a interpretar la libertad como hacer lo que se nos canta, yo soy libre para elegir, libre para esto, para lo otro, esa es la libertad que nosotros entendemos. Cuando se escribió esto, muchos católicos sobre todo, empezaron a entender de que yo tenía libertad para decidir, para hacer y deshacer, etcétera, etcétera. Y utilizan algunos pasajes que son bien, o sea, que mal sacados del contexto, te querrían decir eso. Pero lo cierto es que esa carta, miren lo que dice porque es importantísimo, dice, la Declaración Conciliar sobre la Libertad Religiosa atribuye a la dignidad humana, la de cada uno, la búsqueda de la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros somos dignos, ¿por qué? ¿Porque somos de carne? No, porque Dios nos dio el hálito de vida, nos dio el Espíritu. Por eso nosotros somos dignos y somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso que todos nosotros tendemos a hacer el bien, por más que hagamos el mal, pero siempre tendemos a hacer el bien. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos buenos? No, porque tenemos dentro el Espíritu de Dios. ¿Me entienden? Entonces, fíjense lo que dice. Dice que la libertad del hombre no es que yo me puedo ir para allá, para allá, no. La dignidad del hombre y la libertad del hombre, bien ejercida, es tender hacia el bien. Siempre. Cuando vos ejercés tu voluntad y haces algo malo, no estás tendiendo al bien. Estás tendiendo al mal. Entonces estás usando mal tu libertad. Porque el amor de Dios, ¿dónde se manifiesta? En que nos hizo libres. Nos hizo libres para tener la voluntad para hacer el bien o para hacer el mal. Si no, sería un dictador. Porque si Dios podría manejar los hilos y hacer que todos hagamos las cosas bien, yo tal vez después te acabo con ustedes. No tenía sentido. ¿Me entienden? Entonces acá dice este documento, que es muy importante, dice que la libertad religiosa atribuye la dignidad humana a la búsqueda de la verdad. ¿Y dónde está la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Dónde encontré esa verdad? En la iglesia. No hay más, chicos. La verdad no se encuentra en un libro.
Vos te podés, yo le puedo a cualquiera de ustedes este libro, se usan de memoria. ¿A qué le sirve? Para nada. Este libro sirve cuando uno lo entiende a la luz de la enseñanza del magisterio de la iglesia, si no es imposible saberlo. Es un montón de palabreríos que no vamos a entender nunca. Entonces dice, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su iglesia, y a la adhesión a sus exigencias. ¿Se dan cuenta? Uno tiene que adherirse ¿qué? A sus exigencias. Entonces, si vos te pones a pensar, ¿de qué libertad me está hablando Pablo VI? La libertad que corresponde, la libertad que te lleva a Dios. Ahora, la Escritura habla de la libertad en todo tiempo, ¿sí o no? Sí, y habla de esclavitud. Y cuando habla de esclavitud, ¿de qué habla? Del pecado. Del pecado. Del pecado. Cuando la Escritura habla de esclavitud, habla de la esclavitud del pecado. Cuando habla de la libertad, ¿de qué habla? De la libertad de los hijos de Dios. De todos los que pueden seguir, ¿qué? A Cristo. ¿Y ahora va a seguir a Cristo? En su iglesia. Por eso dice ahí, y adherirse a sus exigencias, porque claro que la iglesia tiene sus exigencias. Fíjense los 10 mandamientos. ¿No son exigencias? Dije, no. Son exigencias. No esto, son exigencias. Dice, por tanto, y esto es la definición, dice, por tanto, un estar juntos, que traicionase la verdad, estaría en oposición con la naturaleza de Dios, que ofrece su comunión y con la exigencia de verdad que está en lo más profundo de cada corazón humano. Ese es el famoso ecumenismo.